al foro para que ustedes puedan trabajar al respecto. David, cuéntame. Bueno, listo. Si tienes alguna duda, por favor me escribes por el chat y ahora más adelante te la resuelvo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿me confirman si ya se ve la pantalla, por favor? Ah, ok. Espérame. Bueno, ¿me confirman si ahora se escucha mejor, por favor? Bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, espérenme por aquí un momentico. Ya vuelvo a compartir. Listo acá. Ok. Pero acá. Listo. Bueno, vamos a hablar de cómo se construye el estado del arte. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de la construcción del estado del arte, primero tenemos que entender que para desarrollar este ejercicio, nosotros debemos en sí entender primero qué es el estado del arte, después, por qué es importante el estado del arte y tercero, cuáles serían los pasos para nosotros poder construir en un estado del arte. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera este ejercicio es fundamental para el desarrollo del ejercicio en términos de hablar de investigación. ¿Listo? Entonces, si nosotros empezamos por desenredar esta madeja, tenemos que entender primero qué es el estado del arte, por qué es necesario entender el estado del arte. Para nosotros hacer una investigación, lo primero que debemos plantear es tener una idea, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero, desde el área comunicativa, que es mi enfoque, en el semillero de investigación en el que, en la otra universidad donde trabajo, tenemos un proyecto que está en proceso de investigación, de creación, y es desde la comunicación organizacional, cómo afecta, haciendo un análisis comparativo respecto a un producto televisivo colombiano muy popular, pero hacer el análisis desde el ejercicio, desde la comunicación organizacional, cómo afectaría positiva o negativamente a una empresa como Ecomoda si hubiese tenido un área establecida de comunicaciones. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos con mis estudiantes, hacer ese análisis
para entender qué hubiese pasado si hubiese existido. De eso se trata este ejercicio, de que primero vamos a plantear una idea y después, poco a poco, vamos a ir construyendo cada una de estas dinámicas. Lo primero y lo más grueso es entender cómo se construye el estado del arte. ¿Por qué? Porque para nosotros hablar del estado del arte, sí o sí, tenemos que entender un poco cómo se van dando esas dinámicas. ¿Listo? Esas dinámicas se van dando en el sentido de que para hacer un estado del arte, primero debemos entender que es una revisión crítica que se da a los estudios, teorías, proyectos, trabajos y demás ejercicios que existen sobre un tema en específico. ¿Por qué? Porque para yo poder hablar de, por ejemplo, construcción de oficina de comunicaciones en Ecomoda, yo tengo que mirar quién más ha hablado al respecto. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, de Betty la Fea se han hecho muchas investigaciones y nosotros planteamos esa idea buscando darle, digamos que sentido un poco a la necesidad de establecer un área de comunicaciones. ¿Por qué? Porque muchas empresas hoy aún no ven importante el desarrollo de un área de comunicaciones porque creen que las comunicaciones en una empresa se derivan o se desarrollan únicamente para, ¿para qué? Para el manejo de redes sociales. Pero no es solo manejo de redes sociales, sino también, sino también, sino también entender que existen otras dinámicas que se trabajan en ese entorno. Entonces, para nosotros poder plantear este trabajo de investigación, tenemos que revisar desde la crítica hasta la teoría qué se ha hecho al respecto, quién ha hablado al respecto. Entonces empezamos a generar esos puntos tópicos o esos ítems que van a tener en común, va a tener en común este ejercicio investigativo y al tener esta dinámica, pues obviamente vamos a analizar cada una de estas. Por eso es importante que cuando nosotros hablemos del estado del arte, es que hacemos una revisión. Aquí todavía no tenemos las teorías con las que vamos a trabajar, no. Aquí yo empiezo a buscar en el más común de todos, que es Google Académico, que es el que es mucho más sencillo para manejar y demás. De hecho, al finalizar esta presentación con la grabación, les voy a compartir estas diapositivas porque hay 3 videos de cómo buscar en otros gestores de búsqueda, pues digamos que está Google Academic, pero también está Scopy, también está Cielo y también está Realix, que son digamos como esos gestores de contenido en términos de investigación, donde nosotros podemos buscar las referenciaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscamos con este ejercicio, entender qué han hecho otros a raíz de la investigación que yo planteo desarrollar. Por eso es importante entender en qué contexto académico se identifica esta investigación y cuáles serían las aportaciones que haría al proceso. ¿Por qué? Porque puede que alguien ya haya hablado sobre creación de oficina de comunicaciones en Ecomoda. Listo. Listo, alguien ya habló. Ahora vamos a revisar cuáles fueron esos vacíos que nosotros en esta otra investigación podemos llenar. Entonces, el vacío es que nunca, que mezclaron relaciones públicas con oficina de comunicaciones. Ah, no, es que son lo mismo. Sí, digamos que de alguna u otra manera son funciones que se pueden desarrollar, pero son áreas completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, por ahí es donde el camino investigativo va a empezar a andar. Entonces, nosotros tenemos que revisar en el ejercicio cuál va a ser el planteamiento que vamos a hacer para eh, ejercicios futuros. ¿Listo? Siempre es importante tener en cuenta eso.
Yo no puedo tener una idea y si a partir de esa idea ya irme a buscar teorías sin saber si alguien ya ha hecho una investigación antes sobre eso. ¿Por qué? Porque es necesario saber qué está haciendo. Por ejemplo, en la maestría hicimos una investigación sobre el consumo de medios el consumo de plataformas de streaming, pues en ese momento era 2018, 2019, o sea, hace varios añitos atrás, y era revisar qué tanto la gente consumía. En ese momento, pues la plataforma más consumida era Netflix, porque pues era la que mayoritariamente todos hemos tenido acceso. En segundo lugar, en términos de streaming, estaba YouTube. ¿Por qué? Porque todavía no habían otras plataformas de ese mismo nivel. Eh, Existían otras, pero como tal, grandes plataformas eran esas dos. Entonces, era necesario investigar quién más había hablado de Netflix, quién más había hablado de YouTube y quién más estaba haciendo un análisis para Colombia y obviamente pues revisando muestras en Bogotá y demás. Entonces, por eso es necesario nosotros entender que el estado del arte nos da esas posibilidades, nos da nos da que ese ejercicio de entender críticamente qué se ha dicho en torno a ese trabajo y qué no se ha dicho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sí o sí nosotros tenemos que saber qué se está desarrollando al respecto. ¿Listo? Dos, siguiente es entender que sí o sí tenemos que hacer una discusión analítica. ¿Qué es hacer una discusión analítica? Resulta que cuando nosotros vamos a hacer una investigación, un profe nos decía, es que ustedes tienen que poner a hablar a los autores. Y uno decía, como, ¿cómo voy a poner yo a hablar a dos autores si son dos textos? No es que yo ponga un fragmento y otro fragmento y los ponga a conversar, no. Es que cuando se hace el comentario de poner a hablar a los autores, es entrelazarlos al punto de generar un encadenado sobre la investigación. Entonces, hacer discusión analítica es revisar qué están diciendo los demás. Entonces, por ejemplo, yo voy a Google Académico y le pregunto, yo le pregunto, consumo de televisión, consumo de Netflix a través de la televisión como plataforma streaming. Entonces, ahí me van a aparecer todas las investigaciones. Yo voy a empezar a revisar investigación por investigación y voy a hacer un primer sondeo de esas investigaciones y voy a qué? A empezar a hacer un análisis de esos textos. Entonces, hay 12 textos, supongamos. En esos 12 textos, entonces uno habla del pago de las plataformas, que no, digamos que no me interesa tanto, el otro habla de contenidos, pero en otro país, no en Colombia. Entonces yo digo, bueno, este me puede servir porque también están hablando de consumo de medios, de contenidos, pero no lo están haciendo directamente en el país. Entonces yo empiezo a hacer un análisis. De eso se trata el ejercicio de la discusión analítica, de generar un espacio conversacional en el que yo como autor y como investigador pongo a conversar a los autores de esos textos y empiezo a revisar qué le hace falta que de pronto a mí en mi investigación yo la pueda formalizar y generar un proceso investigativo. De ahí que también es importante hablar de cómo se debe fundamentar el proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque obviamente es necesario hablar de cómo un investigador conoce su campo. Entonces, yo no puedo hacer investigaciones sobre, no sé, física nuclear porque no es parte de mi ejercicio profesional, no es mi campo de acción. Yo les puedo hablar sobre temas de comunicación organizacional, temas de comunicación digital, sobre temas de comunicación y género, sobre estudios culturales, porque digamos es en los entornos donde yo me he desarrollado profesionalmente y hace parte de mi quehacer. Entonces, tenemos que pensar en esas dinámicas. ¿Por qué? Ay, no, es que a mí me gustaría investigar cuál es la influencia que tienen
las abejas en los cultivos. Ok, pero ¿y eso qué tiene que ver con comunicación? Ah, no, pues es que ellas, ¿cómo se comunican entre ellas? Ajá, pero eso es un ejercicio más de biología que de comunicación en general. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, aterrizar un poco esas dinámicas, porque para entender el estado del arte se hace necesario que sí o sí nosotros vayamos tomando en cuenta cada una de estas dinámicas. ¿Listo? ¿Por qué? Por ejemplo, esto es un fragmento de un estado del arte que está bien construido, que tiene que ver ¿con qué? Con el ejercicio de citar las fuentes, de buscar autores, de dar todos esos datos. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisarlo, ahí que nos dice, por ejemplo, dice, diversas investigaciones han abordado el impacto de las redes sociales en los adolescentes. O sea, aquí me están hablando que esta investigación tiene que ver sobre redes sociales y adolescentes. Boyd destaca que estas plataformas son espacios de construcción de identidad, mientras que Odgers y Jensen nos dicen que hay unos riesgos asociados al bienestar psicológico. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Esta investigación está apuntando hacia un análisis del consumo de redes sociales en adolescentes y cuáles son los riesgos que tiene el consumo de redes sociales. ¿Listo? Ah, no es que lo vamos a satanizar. No, no, no lo vamos a satanizar por el sencillo hecho de que hoy los adolescentes y los menores de edad tienen un proceso diferente al que de pronto fuimos concebidos nosotros, en el sentido de, no de la concepción de la construcción, sino la concepción del acercamiento a la digitalización. Por ejemplo, en mi caso, yo vine a conocer el uso del Internet casi saliendo del colegio. ¿Por qué razón? Porque yo terminé mi colegio en el 2004, que lo que veíamos en el colegio eran sistemas, pero que eran sistemas. Prenda el computador, abra Paint, use Word, eh, use el disquete, sube la imagen, ese tipo de cosas que los muchachos hoy dicen como que pues es que eso está pasado de moda, sí, porque hoy incluso ya ni los disquetes se usan, pero era como iba uno jugando con esas dinámicas. Entonces, por eso hoy entender que los alfa, que ya incluso se habla de la generación beta, ya son jóvenes y adolescentes, incluso niños, que ya consumen redes sociales, que ya tienen sus perfiles en redes sociales, que son activos, y ese tipo de dinámicas son importantes investigarlas. Por eso, digamos, este fragmento nos muestra eso. De ahí que siguen nombrando autores. Entonces ves Manquetello, Taylor, subrayan que los efectos negativos suelen estar mediados por factores individuales como la autoestima y el contexto social. Ah, ok. Entonces entendemos que muchos de los chicos acceden a redes sociales porque sus papás trabajan todo el día, el chico permanece solo en la casa, entonces él se dedica a jugar en casa. Entonces, la mejor forma de entretenerse es consumiendo redes sociales. Entonces, vamos viendo cómo cada vez van describiendo más lo que estamos hablando. Entonces, es entender cómo nosotros en esta construcción sí o sí vamos a desarrollar el estado del arte. Entonces, recuerden, el estado del arte se construye a partir de lo que otras personas han dicho. Cómo se va construyendo y cómo se va redactando? Eso es un ejercicio que se va haciendo a medida que yo voy a empezar a citar autores. Entonces, yo primero tengo que hacer una introducción al estado del arte para contarle a las personas que van a leer mi investigación de qué se va a tratar mi investigación. Entonces, mi idea es entender qué hubiese pasado si en Ecomoda tuvieran oficina de comunicación. Esa es mi idea. Esa es mi idea de investigación.
Ahora, como ya yo tengo 4, 5, 6 autores que yo ya seleccioné, normalmente cuando uno hace recopilación de información para poder seleccionar autores, eh, siempre, por ejemplo, a nosotros nos pedían 50 referencias, 40, 100 referencias, y uno decía, uy, son tantas. Si su investigación no tiene, usted tiene que justificar por qué su investigación no tiene eh, antecedentes. ¿Por qué? Porque los antecedentes es lo que construyen el estado del arte. Porque gracias a los antecedentes me quiere decir que yo como investigador no tengo una idea descabellada y no estoy loco y puedo desarrollar este ejercicio investigativo. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender un poco esa dinámica. Entonces, otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que un buen estado del arte tiene sus referencias bibliográficas. Aquí están las referencias bibliográficas de este fragmento. ¿Por qué? Porque aquí están todos los investigadores que se nombraron. ¿Listo? Entonces, es como nosotros vamos sí o sí a entender el estado del arte. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del estado del arte? Primero, tenemos que hablar que es un ejercicio comparativo. Recuerden, tienen que poner a hablar a los autores. Entonces, se mencionan varios autores y cuáles son sus enfoques. Entonces, en la investigación que yo ya tengo sobre la creación de una oficina de comunicaciones para Ecomoda, eh, tengo la dinámica que, por ejemplo, voy a hablar de autores random. Eh, Mercado en el 2019 hablaba de la importancia que es tener una oficina de comunicaciones en los entornos empresariales. Ah, bueno, ahí yo ya empiezo a hablar de eso, pero ahora necesito mirar qué han dicho de Betty la Fea. Pues yo voy a buscar en Google Académico qué han dicho de Betty la Fea. Y yo empiezo a poner a conversar ese comentario que me dijo Mercado en el 2019 frente a lo que han dicho, por ejemplo, Ruiz en el 2000, porque son 5 años, digamos que en el 2020, sobre la influencia que tuvo Betty en el país, digamos. Entonces ahí yo empiezo a relacionarlos. Yo siempre tengo que buscar elementos eh, que ellos mencionen y que se relacionen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es lo importante de este ejercicio. Entender cómo yo voy a sacar esos conceptos y cómo tengo esos conceptos y a partir de esos conceptos vamos a revisar un poco la dinámica. Un ejercicio crítico no es solo hacer un resumen de lo que dice, no es hacer un resumen del resumen, no. Y por eso yo hoy, honestamente se los digo, no soy enemigo de que usen las IAs, no soy enemigo de que usen ChatGPT, porque ChatGPT se ha convertido en un ejercicio fundamental para muchas personas. El problema no es que usen ChatGPT, el problema es que ustedes no conceptualicen ni racionalicen cada una de esas dinámicas. ¿Listo? Si ChatGPT les dijo que Mercado habla de la importancia que tiene la construcción, les pone el fragmento de teniendo en cuenta la construcción de las oficinas de comunicaciones, beneficia a las empresas, ta, 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 ta. Ahora, ¿cuál es mi labor? Mi labor no es copiar y pegar, mi labor es hacer un análisis de eso que está diciendo en mis palabras, aterrizándolo en 1, 2, 3 párrafos, pero que le permita al entorno entender que lo que me dijo Chat no es, no es simplemente copiar y pegar, sino que yo como investigador estoy en la dinámica de hacerlo. Obviamente es mucho más sencillo hoy no preguntarle a Google qué investigaciones en Colombia existen sobre. No, yo les diré, bueno, incluso ya Google con Gemini, que es la de Google, me dice, me va dando pistas sobre qué, sobre esas investigaciones, pero pues no es igual que ChatGPT, pero pues me va sirviendo. Entonces nosotros vamos desarrollando esas dinámicas y vamos
entendiendo cómo se van construyendo cada una de estas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente es importante siempre hacer un ejercicio de análisis y de criticidad a eso que yo estoy encontrando. ¿Cómo se da cuenta usted si la investigación le sirve o no le sirve? Usted lee el resumen, lee los objetivos, lee la pregunta y lee las conclusiones. Si usted en alguno de esos fragmentos se puede dar cuenta que le va a servir como antecedente, usted ya puede entrar a revisar en mayor detalle cada una de las investigaciones. ¿Para qué? Porque obviamente nosotros en el área de la comunicación aprendemos a hacer un ejercicio que ustedes con el tiempo lo van a adquirir, que se llama lectura vertical. ¿Qué es la lectura vertical? La lectura vertical es cuando yo estoy haciendo un proceso de investigación y yo empiezo a leer de manera mucho más rápida y empiezo a buscar elementos clave. Entonces, en cada párrafo tienen que haber 2, 3 frases que son más importantes que las otras son ejercicio de retórica y de cohesión para el texto. Entonces yo voy buscando esas ideas. Es como si yo a la hora de leyera solo lo que está subrayado, sin necesidad de subrayarlo. Usted me va a decir, profe, ¿cómo así? Sí, es un ejercicio que uno va aprendiendo con la experiencia, eh, pero de eso se trata. ¿Por qué? Porque yo no tengo el tiempo, estoy haciendo un ejercicio de investigación, yo no tengo 3 meses para sentarme a buscar y a leer las 40, 50 investigaciones que ya encontré. No, yo tengo que optimizar ese proceso. Y para eso, ¿cómo optimizo? Leo el resumen, objetivos, preguntas y conclusiones. Si estos se complementan con mi ejercicio, me sirve. Ahí lo empiezo a dejar a un lado y después empiezo a conceptualizar. Recuerden que en la construcción del estado del arte se debe hacer una citación de la mejor manera. ¿Listo? Recuerden que una cosa es citar y otra cosa es parafrasear. Pero usted puede parafrasear teniendo en cuenta que la norma dice que no está mal hacerlo, pero lo que está mal es parafrasear sin citar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teniendo en cuenta este ejemplo, yo puedo decir que, por ejemplo, Taylor, o sea, el fragmento dice Taylor y los demás autores subrayan que los efectos negativos suelen estar mediados por factores individuales como la autoestima y el contexto social. Ese es el fragmento. Si yo lo voy a parafrasear, yo tengo que decir, el contexto social y la autoestima es algo fundamental en el proceso que ha influenciado estas afectaciones, como lo afirma Bess, Manquetelio y Taylor en su investigación hacia el 2014, nos cuentan que ahí estoy parafraseando lo que ellos dijeron, pero yo estoy citando lo que ellos están diciendo. Parafrasear no está mal, lo que está mal es no citar, porque usted no se puede apropiar de lo que usted no ha dicho o lo que usted no investigó. ¿Listo? Conecten las ideas. ¿Listo? Si usted tiene problemas con la redacción, que pasa mucho con los ejercicios de investigación. ¿Por qué? Porque llega un momento donde uno se bloquea, donde ya no sabe qué decir, qué investigar. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Uno empieza, y se los doy como consejo, a sacar una libreta con las ideas. Bueno, en este caso ustedes lo pueden hacer en un Word. Entonces ustedes tienen un Word y lo van segmentando por ideas. Entonces, en el estado del arte, tal texto me sirve para tal cosa, ¡pum! Y ahí lo van poniendo así de manera desordenada para que cuando usted esté estancado, usted va y revisa ese insumo y usted dice, ay, verdad que tengo esta investigación, la puedo mirar. Usted le van a servir para hacer eso. Es como si usted tuviera una conversación con usted mismo por medio de Word para decirse cosas sobre la investigación. Entonces, recuerden que todas las ideas se deben conectar. Debe haber un proceso de redacción, de cohesión textual, que debe ser, la redacción debe ser sencilla.
Todo lo que nosotros ya sabemos respecto al tema, pero también es importante que tengamos en cuenta eso porque es fundamental para la construcción de la investigación. Ahora revisemos un fragmento de un estado del arte que no tiene o que no cumple con las condiciones debe tener un estado del arte. ¿Por qué? Muchas investigaciones hablan de las redes sociales y de los adolescentes. Algunos dicen que son muy buenas, otros dicen que son muy malas. Además, hay estudios que hablan de la autoestima y de la cultura, pero por eso todavía falta investigar más sobre este tema que es muy interesante. ¿Esto qué puede ser? Esto puede ser una opinión de un fragmento que yo encontré. Esto es, digamos que la opinión del fragmento que está más atrás. Aquí esto no puede funcionar como un estado del arte. Esto que puede ser un párrafo que me conecte un elemento con otro elemento. ¿Listo? En algunos casos, esto me va a ayudar para generar un mejor proceso. ¿Por qué? Porque es que en el estado del arte yo voy a contar qué han dicho la gente, qué se ha dicho en la investigación y por qué yo esta investigación que voy a hacer es la que se debe hacer y no la que hizo Pedro Pérez el año pasado. Ah, no, es que Pedro Pérez la hizo el año pasado, pero la información es 2022 y ya es 2024, él entregó en 2024, pero ya estamos en 2025, entonces tenemos que actualizarla, entonces yo empiezo a actualizarla. Entonces, siempre tengan en cuenta que para construir un estado del arte tenemos que poner a hablar a los autores. ¿Listo? Si yo les pregunto, si les digo por qué esto es un mal ejemplo, sí, de cómo no se debe hacer un estado del arte, obviamente los dos presentados son fragmentos. Un estado del arte, eso no hay un límite de decirle, no, es que el estado del arte tiene que tener 2 páginas, no. ¿Por qué? Porque en investigación uno se da cuenta, por ejemplo, yo he revisado trabajos de grado que tienen 180 páginas y he revisado trabajos de grado que tienen 70 páginas y muchas veces son mejores los que tienen 70 que los que tienen 180. No hay un límite. Alguna vez un profesor decía que no, que es que si una investigación tiene menos de 100 páginas es una mala investigación. Entonces, un compañero se paró y lo refutó y le dijo que no, que eso no era del todo cierto, porque muchas veces la extensión no quiere decir que sea un buen trabajo. Eh, y efectivamente tiene toda la razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que el número de páginas no es lo importante, sino la información condensada. Ay, profe, pero entonces usted, ¿por qué nos decía que uno tiene que sacar para el estado del arte, revisar los antecedentes y usar como mínimo 50? Sí, ahí sí aplica un número porque es que yo necesito en lo posible recolectar información al máximo para que mi investigación surta efecto. ¿Por qué? Porque es que si yo voy a hablar de las radios escolares, todo mundo ha hablado de radios escolares en los colegios, pero yo tengo que buscar en el estado del arte qué no se ha dicho para que mi investigación valga la pena. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de Radio Sutatensa, todos han hablado de Radio Sutatensa. Si yo voy a hablar de cómo las personas hacían su bachillerato ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Pues por las condiciones sociales, económicas, los entornos. Eso ya todo el mundo lo ha dicho. Ahora yo necesito mirar qué no han dicho. Por eso uno les recomienda que cuando ustedes vayan a construir un estado del arte, revisen el mayor número de antecedentes. ¿Es peor que sacar que un marco teórico? Sí, es peor. ¿Por qué? Porque es que para un marco teórico usted se tiene que leer 4 o 5 autores, ya. Mientras que para los antecedentes y para la construcción del estado del arte, usted tiene que mirar 50, 60, 100, eso depende de la investigación, 100 referencias al respecto. Entonces, que esta no habla de esto, pero tiene este punto que me puede servir. Ok, esto me va a acomodar acá.
Entonces, normalmente uno, ¿cómo hace eso? Simplemente uno coge, guarda el nombre de la investigación, empieza a buscar, pone el resumen de la investigación y el análisis que usted hace de esa investigación y del por qué está conectada con su trabajo. ¿Listo? Porque después, obviamente, esos fragmentos van a servirle para la construcción del mismo documento investigativo. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de un estado del arte, siempre va a haber un buen ejemplo y va a haber un mal ejemplo. Entonces, un buen ejemplo es aquel que menciona autores, que tiene fechas, que tiene obras. Las obras literarias también sirven como fuentes de investigación, ¿listo? Que es un cuento, una novela, siempre y cuando pues tenga relación con eso. Porque expone y compara los distintos enfoques que puede tener el proceso. Entonces, lo que yo les decía, mi idea de investigación es una investigación sobre por qué, si escuchan de fondo es mi gato que está haciendo bulla, él hace bulla todo el día. ¿Por qué es necesario que Ecomoda tenga una oficina de comunicaciones? Entonces, ahí yo empiezo a buscar cuáles son los distintos enfoques que le han dado a ese ejercicio para yo llegar a esa investigación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si han hablado, no han hablado de relaciones públicas, no han hablado de comunicación, etcétera. Porque así como hoy en una universidad hay un curso de filosofía basado en Los Simpson, filosofía según Los Simpson creo que se llama el curso, eh, que nació a partir de qué? De un ejercicio investigativo de cómo yo voy a relacionar las teorías de la filosofía con un programa de televisión como Los Simpson, que tiene N cantidad de capítulos, N cantidad de temporadas y que ha significado para la cultura pop en general, pues un proceso bastante alto. Entonces, de eso se trata, de nosotros empezar a entender cuáles son los enfoques que se van desarrollando y cómo se van a ir dando cada uno de estos. Señalar cuáles son los vacíos concretos en la investigación. ¿Por qué? Cuando nosotros nos dicen, es que usted tiene que buscar una idea nueva. No. O sea, aquí en investigación nada está escrito y nada se da por sentado. O sea, que alguien ya haya hablado eh, sobre una oficina de comunicaciones en Betty la Fea, no quiere decir que mi investigación va a ser igual a la de la otra persona. Yo tengo que mirar cuáles fueron los enfoques y por qué considero que está desactualizada y por qué considero que mi investigación va a desarrollar mejores conceptos a partir de eso. ¿Listo? No es que yo vaya a poner en el documento, ay, es que mi investigación es la mejor porque el del año pasado no dijo nada. No, no tiene que ser así. O sea, yo tengo que justificar, como decían en el Chavo, por qué causa, motivo, razón o circunstancia, mi investigación es mejor que la del otro. ¿Listo? Al contrario de todo lo que es mal hecho, un mal ejemplo es no mencionar ninguna fuente porque pues usted se las sabe todas, no. Solo dice, no, es que unos autores dicen una cosa, otros autores dicen otra. Sí, eso es verdad. Unos dicen, otros dicen, todos decimos, porque si lo vamos a conjugar el verbo en todos sus tiempos, pues aquí vamos a terminar hablando sobre cómo es el verbo decir con respecto a las investigaciones y no tiene nada que ver, porque es necesario siempre ponerle nombre a los autores. ¿Cómo así que nombre, profe? Sí, si nos devolvemos otra vez por aquí al ejemplo, es aquí en este ejemplo nos dice que Taylor es el nombre de una persona que me está diciendo que los efectos negativos están mediados por factores individuales como la autoestima y el contexto social. Eso no fue algo que yo me saqué del bolso, no. Eso no fue que yo me monté en un Transmilenio y por la ventana
así como a la gente le roban los celulares por la ventana, a mí, ¡pum!, me iluminó y voy a poner esto en la investigación. No. Obviamente, dependiendo ya de los procesos de aprendizaje de cada individuo, si ustedes de los que se les ocurren ideas mientras está disociando, apúntelas, grábelas para después desarrollarlas. ¿Por qué? Porque eso puede ser positivo también. Como le puede servir, como no le puede servir. ¿Qué le está ocupando? Nada, pero le está dejando, por ejemplo, algo para el futuro, para que cuando usted esté desarrollando la investigación, como que, yo no vi tal cosa, bueno, me voy a acordar, se pone a leer y ahí encuentra. Entonces, por eso es importante siempre ponerle nombre a las opiniones, perdón, a las citas de los autores, ¿listo? ¿Por qué? Porque entonces, si no tiene nombres, si no hay autores, no hay un respaldo científico. Alguna vez alguien me decía, es que yo no entiendo ustedes en las ciencias humanas. Esa persona es administradora de empresas. Obviamente estamos hablando de que tiende a ser un tema más exacto, de hacer investigaciones más enfocadas hacia lo cuadriculado que puede ser la administración. Me decía, es que ustedes, ¿por qué les parece importante investigar qué desayuna la gente? Entonces, yo intentando explicarle, yo, claro, es que antropológicamente es importante saber, porque en el desayuno se incluyen varios aspectos como la cultura, los imaginarios, los mismos prejuicios, etcétera. Entonces me decía, pero es que yo no entiendo por qué eso es relevante. Yo, claro, es relevante porque entender unos desayunan changua y otros desayunan waffles, por ejemplo. Si los dos vivimos en un país de habla hispana, eh, con, 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 tradiciones culturales de diversos tipos, donde lo raizal, lo africano, lo indígena, lo aborigen, todo eso ha permeado nuestro proceso y nos puede dar una opinión al respecto. Entonces, de eso se trata también el ejercicio. Yo no solo voy a construir una investigación de una idea que me puede parecer loca, sino que para poder dejar de que para que la gente deje de pensar que es una idea loca, pues que tengo que tener autores que me respalden esa idea, que se convierta en un ejercicio de investigación. ¿Por qué? Porque por eso las ciencias humanas nos permiten investigar cualquier fenómeno. Cualquier fenómeno es válido de investigar siempre y cuando tenga un sustento teórico. ¿Listo? El lenguaje, el lenguaje vago y poco técnico. Ojo, tengan en cuenta que no es que yo tenga que usar eufemismos y tenga que usar analogías siempre. No. Aquí no le cuando usted presente su trabajo de grado, usted no le van a evaluar si usted tiene todas las figuras literarias posibles en el trabajo. No. Se refiere a que si yo estoy hablando de comunicación organizacional, pues tengo que tocar temas de comunicación externa, interna, de manejos de crisis, de engagement, del público objetivo, todas esas dinámicas que eso es lenguaje técnico de lo que yo estoy investigando. No es que yo empiece a hablar, no, sí, es que en la investigación tenemos que hablar de las empresas porque son necesarias para el desarrollo de la respuesta. No, ahí yo no estoy diciendo nada. Entonces, sí o sí es importante entender que el lenguaje siempre es una dinámica importante para el desarrollo. Ahora, ¿por qué es importante hacer un estado del arte? Es una gran pregunta, diría un meme de Paulina Vega Dieva. Primero, si ustedes cumplen estos 5 pasos, les quedó hecho el ejercicio de investigación. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque es importante. Construir una investigación es importante y revisen estos 5 puntos. Primero, porque nos permite entender cuál es el contexto del problema de investigación. O sea, que lo que yo estoy diciendo no es algo que yo me inventé porque me monté en el Transmilenio y
dije, ay, no voy a investigar sobre esto. No, no es eso. Es simplemente entender que si yo estoy justificando es porque le tengo un contexto al problema de investigación y no simplemente me lo inventé. Porque yo me lo inventé. No, yo tengo que darle un contexto a ese problema de investigación. Ay, no, pero es que si la idea se me ocurrió. Sí, claro, usted es el generador de la idea, pero al ser usted el generador de la idea, usted también tiene que darle, aterrizar esa idea. Así como usted dice, ¿qué voy a hacer de almuerzo hoy? Quiero hacer como un sudado. Ok, listo, esa es su idea, hacer un sudado. Ahora aterrícelo. ¿Cómo lo aterrizo? Pues le pongo en el contexto. Entonces, para hacer un sudado necesito una proteína animal, necesito unos carbohidratos o unos tubérculos como papa, como yuca, como plátano, no sé, lo que yo consuma. Tengo que tener cebolla, tomate, etcétera. Todas esas dinámicas son el contexto del sudado para que cuando usted vaya a almorzar tenga su sudado. ¿Sí ven? Entonces, entender que el contexto es muy importante para un proceso de investigación. Dos, identifique las áreas poco exploradas. Cuando yo hice mi tesis de maestría sobre procesos de socialización de una población en específico, mi ejercicio era sobre cómo las personas usan aplicaciones para conectarse en algunos sectores de la ciudad. Entonces, cómo la gente, digamos, por ejemplo, usa Tinder para conectarse con otras personas. En ese momento, que fue 2019 y 2018, apenas estaba hablando del tema porque a pesar de que la gente usaba este tipo de aplicaciones, no eran tan populares como lo son hoy. No diciendo que no sean importantes, sino que hoy son mucho más populares por el acceso, porque ya todos tienen un teléfono inteligente, con diversas capacidades, pero que pueden acceder a este tipo ¿de qué? De aplicaciones. Entonces, a ese momento era un ejercicio exploratorio mi trabajo de investigación, no era argumentativo, porque apenas estaba hablando del tema. Entonces, los autores que se encontraron y los registros que se hablaron para ese momento no eran, no había como tal una investigación en forma en Bogotá que hablaran de eso. Ahí era un espacio por explorar. Pero si ustedes van a hablar en su proyecto de investigación sobre la radio en los colegios, tienen que mirar qué no se ha dicho de la radio en los colegios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo no digo, si yo no doy, no reviso, ¿cómo me voy a dar cuenta qué es lo que voy a investigar? ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. 3. Evita duplicar esfuerzos en trabajos que ya hayan sido realizados, lo que les acaba de decir anteriormente. Si yo voy a hablar de la radio en los colegios, pues tengo que mirar qué no se ha dicho para no llover sobre mojado. ¿Listo? No es que usted vaya a descubrir que el agua moja, no, pues si lo descubre, fabuloso. ¿Por qué? Porque todavía el mundo es un experimento por descubrir, porque hay cosas que no están 100% dichas en el mundo, pero que de pronto que usted vaya a hablar, nadie más haya hablado o el tema no haya sido completamente hablado. ¿Listo? Entonces es revisar esa dinámica. 4. Como yo tengo clara mi investigación, como yo ya tengo clara mi idea, entonces como yo tengo claro que voy a hablar de una oficina de comunicaciones en Ecomoda, entonces, ¿ahora qué va a hacer? Voy a poder construir una pregunta de investigación porque como poco se ha hablado del tema, yo voy a decir, por ejemplo, ¿por qué para el desarrollo de
las campañas publicitarias de Ecomoda, es necesario tener una oficina de comunicaciones, digamos, que esa es la, la pregunta de investigación, y la pongo en comillas porque pues está mal redactada, porque no cumple con la dinámica, pero es como por ponerlo de ejemplo. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo sí o sí estoy formalizando a partir de mi ejercicio investigativo la dinámica. Estoy dando una respuesta, estoy dando un ejercicio a partir del desarrollo investigativo que se está dando. Ahora, y como último, pues es que voy a justificar el proyecto. ¿Qué le va a aportar saber si Betty la Fea tenía una oficina de comunicaciones a, a la comunicación organizacional en el país, por ejemplo? ¿Cuál va a ser el aporte? Si estamos hablando de imaginarios, de supuestos y demás. Entonces, ahí es donde yo voy a empezar a mirar cuál es el conocimiento que yo voy a construir, porque eso también, de eso también depende mi ejercicio investigativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para yo poder entender en esa construcción del estado del arte, tengo que tener en cuenta 5 puntos, 5 temas. ¿Listo? 5 temas. El primer, bueno, 5 ítems. El primero es el tema, después las fuentes, después la selección, después el análisis y después la redacción. Y ahí ya ustedes construyeron el arte y nos vemos la próxima clase. No. Sí y no. ¿Por qué? Porque lo primero es entender que cuando yo hablo de la construcción del estado del arte, cuando yo hablo de la construcción del estado del arte, tengo que sí o sí definir cuáles son los temas y las palabras clave. ¿Listo? Entonces, si mi investigación es una oficina de comunicaciones para Ecomoda, pues lo primero es, ¿cuáles son el tema? Oficina de comunicaciones. Construcción de una oficina de comunicaciones. Pero no es la construcción física, sino de la construcción y de la implementación y de la instalación y de la creación de un área de comunicaciones para formalizar los procesos de comunicación en una empresa como Ecomoda, por ejemplo. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué? Porque dentro del tema hay un tema general que es la creación del área de comunicaciones para Ecomoda. Ese es el tema general. Los subtemas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los beneficios de tener una oficina de comunicaciones? ¿Por qué Ecomoda puede mejorar sus lanzamientos? ¿Cómo se va a beneficiar Ecomoda teniendo un área de comunicaciones? Etcétera. ¿Listo? Y las palabras claves, pues obviamente oficina de comunicaciones. Ah, bueno, tengan en cuenta una cosa. En investigación, cuando hablamos de palabras clave, no es que sea estado, arte, no. Yo puedo decir estado del arte como una palabra clave. Ustedes van a decir, ¿cómo así, profe? Sí, porque aquí se pueden usar unidades semánticas. ¿Qué son unidades semánticas? Las unidades semánticas son esas 2 o 3 palabras que, aunque juntas no me generan una oración, tienen un sentido lógico cuando ustedes las pronuncian. Entonces, si yo hablo de trabajo en equipo, ahí no hay un verbo, ahí no hay un sustantivo, bueno, sí hay sustantivo, ahí no hay un sujeto, bueno, ahí no hay un predicado, etcétera. Pero son 3 palabras bueno, donde yo puedo clasificar, pues que trabajo es un verbo, sí, pero es que ahí no está formada una oración, o sea, ahí se está hablando de que trabajo en equipo es un valor dentro de la filosofía organizacional de una empresa, ¿listo? Entonces, por eso muchas veces ustedes se van a encontrar con investigaciones que dicen comunicación organizacional, eso es una unidad semántica. ¿Por qué? Porque son 2 palabras que al juntarse generan una unidad semántica, o sea, tienen un concepto, un concepto lógico y que me aportan a la investigación. Y yo empiezo a sacarlos como la selección. Recuerden que para un trabajo de investigación, los recomendables son mínimo 3, máximo 6. Lo ideal son 5. Pero entonces, ¿yo qué hago? Yo me siento y empiezo, como yo ya me tengo, bueno, esa es la otra, tengan en cuenta.
Cuando uno va a sacar las palabras claves es porque ya ha terminado de hacer el estado del arte. ¿Listo? No es que yo saque primero las palabras clave y después haga el estado del arte. No, no. El estado de las palabras claves es como la pegada del arroz. Es lo último que yo me puedo comer. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea lo que más me guste, es lo último porque está al fondo. Ay, no, pero es que yo puedo voltear el arroz. No, no, no se trata de eso. Se trata de entender que para llegar a las palabras claves, yo ya tengo que haber construido mi estado del arte y entender esa dinámica. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente si yo ya hice mi estado del arte, yo ya tengo claros cuáles son los ítems, los puntos principales y eso se convierten en palabras claves. ¿Listo? ¿Qué me ayuda? Los mapas mentales, las lluvias de ideas, los posits, que son los papelitos que se pegan en los tableros, en las paredes, todo eso les puede ayudar. También, ¿qué les puede ayudar? Los marcadores de colores, entonces un color para este tema, otro color para este tema y otro color para este tema, y así ustedes los van clasificando, pues para ustedes poder tener una dinámica mejor. Segundo, voy a buscar fuentes de información. ¿Dónde busco fuentes de información? Voy a buscar fuentes de información en fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Listo? ¿Cuáles son las fuentes primarias? Los artículos científicos, que normalmente son investigaciones que antes fueron una tesis y que después, o que fueron un proyecto de investigación y que después se convirtieron en un artículo científico porque me resumen una investigación en 20, en 12, en 18, en 35 páginas. ¿Listo? Pero ¿cómo logra uno eso? Pues que uno lo logra a partir de la redacción para investigación, que esta investigación no tiene que ver con la del periodista, sino con la del ejercicio investigativo. ¿Por qué? Porque obviamente redactar para proyectos de investigación es mucho más difícil que redactar una noticia. ¿Por qué? Porque obviamente tiene una rigurosidad completamente diferente. Entonces, los artículos científicos me sirven para eso. Las tesis, que bueno, las tesis, las patentes, los libros académicos, todos son fuentes primarias. ¿Por qué son fuentes primarias? Porque esas fuentes primarias sí o sí me van a generar un resultado y ¿qué? Una respuesta mayor a mi ejercicio investigativo, porque de ahí puedo sacar las teorías, porque de ahí puedo revisar, construir el estado del arte, porque alguien ya habló, entonces esto me puede servir, etc. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias puede ser, por ejemplo, yo voy a hablar de ¿por qué la gente desayuna cornflakes en las mañanas? Entonces, como fuente secundaria, yo tengo que hacer revisión de literatura del desayuno porque es la comida más importante del día. Pero no la voy a buscar desde la nutrición ni nada, sino culturalmente hablando porque es la comida más importante del día. Entonces, en esa revisión literaria, yo construyo como fuente, la clasifico como secundaria porque a pesar de que me aporte con conocimiento, conceptos y demás, no me está dando la totalidad de la información que yo necesito, pero tampoco quiere decir que no me sirva, ¿listo? Porque yo le puedo echar una miradita y digo, no, esto me puede servir como para incluirlo ahí, pero como tal, como una fuente, no, pero puede servir. O muchas veces dentro de esas fuentes uno encuentra otras fuentes que le pueden servir. Me pasó en algún momento. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos que yo busqué fue dentro de los antecedentes me encontré con una tesis de doctorado de que hablaba del networking que se hace a partir de las aplicaciones móviles de redes sociales como Tinder y demás. No estaba hablando de lo que yo estaba usando, pero dentro de su marco teórico habían dos teóricos
que me servían porque hablaban del tema. Entonces, ahí yo qué hice, me fui a buscar los teóricos, revisé lo que ellos decían y efectivamente me servían y uno de ellos se quedó en la tesis. Entonces es que la información secundaria nos sirve para revisar qué información de ahí nos pueda servir. ¿Dónde buscamos? En Scopus, en Web of Science, pero es que esa es netamente para ciencia, química, física. Redalyc, Cielo, Google Academic, Google Scholar o Google Academic, cualquiera es lo mismo. O dentro de los repositorios institucionales de las universidades y demás, también me sirve. Entonces, ¿yo cómo puedo filtrar esto? Primero tengan en cuenta que los soportes investigativos no deben ser mayor a 5 años. ¿Por qué? Porque entre más viejo, más desactualizado. Salvo que sea un hecho histórico relevante, por ejemplo, eh, las leyes de Newton. Si yo estoy hablando sobre gravedad, por ejemplo, yo no puedo decir, no puedo dejar de, no puedo no nombrar a Newton, ay no, porque es que eso no pasó hace 5 años, no, porque eso es un hecho que es trascendental y que a partir de ahí salieron unas leyes que yo voy a utilizar. Si lo ponemos, por ejemplo, en nuestro entorno, el modelo matemático de Shannon y Weaver, no es el mejor modelo para hablar de comunicación, pero gracias a ese modelo nosotros tenemos lo que hoy conocemos como procesos de comunicación, emisor, receptor, mensaje, etcétera. Eso es un hecho que no se puede cambiar. Obviamente yo lo que puedo hacer es relacionarlo como una fuente, pero no puede ser una fuente principal porque ya es un modelo muy antiguo, porque a la fecha ya tenemos modelos circulares, en espiral, modelos contextuales, entonces digamos que eso ha cambiado mucho, pero me puede servir como un referente, no en la totalidad, pero sí me sirve, ¿listo? ¿Y cómo se filtran? Se filtran por fechas, por calidad, por índices de citaciones, o sea, las mismas citaciones, ahí ustedes al leerlas se van dando cuenta cómo es la calidad de cada una de estas y pues cómo es su resultado. Esta me quedó repetida. Entonces, en ese orden de ideas, en esa construcción de buscar la fuente, yo no se los voy a presentar en este momento porque si no se nos extiende mucho, pero ahí hay 3 videos sobre cómo revisar Scopus, cómo revisar, bueno, son 4 de hecho, cómo revisar Google Académico, cómo revisar Cielo y cómo revisar Redalyc, ¿listo? Digamos de por qué son importantes y demás. Ahí ustedes los pueden revisar en mayor detalle cuando pues les suba la grabación con la correspondiente presentación, pues para que puedan revisarla a mayor detalle. ¿Listo? ¿Por qué? Porque les habla específicamente de cada una y es para que ustedes no se vayan a enredar, porque digamos, les cuenta cómo es Scoop, pero también les cuenta cómo es Google Académico, que a pesar de que son similares, pues son 2 fuentes diferentes, porque las dinámicas apuntan a elementos diferentes. ¿Listo? ¿Cómo clasificar y seleccionar la información? Entonces, ahí es donde usted y su audacia como comunicador, como investigador, le va a decir si eso que dice ahí le sirve o no le sirve. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, por ejemplo, el modelo de Shannon y Weaver me sirve para hablar de lo importante que ha sido los procesos de comunicación. Pero hoy ya no me sirve porque ese modelo es desactualizado. Partiendo del hecho que en el modelo no se habla de emisor, sino de transmisor. ¿Listo? Entonces, ahí no incluyen que los modelos tienen un contexto, deben tener una situación, que el código, que la codificación y decodificación, nada de eso me lo incluye. Entonces, categorizarlo en unicidad y que lo voy a usar, no, porque ya es un modelo muy viejo y no me va a servir. Entonces, es ahí donde yo voy a empezar a mirar cuál es la relevancia. Ay, bueno, te lo corrijo. ¿Cuál es la relevancia temática que tiene ese texto? ¿Listo? ¿Por qué?
porque gracias a esa dinámica yo voy a entender cómo se va dando cada una de estas, cómo gracias a ese proceso yo estoy desarrollando mi investigación. Entonces yo empiezo a saber, a revisar cuál me sirve y cuál no me sirve, lo que yo les decía. Entonces clasifíquenlos. Los pueden poner por colores. Entonces, donde verde es el que sí me sirve, naranja es el que hay cosas que puedo sacar, el amarillo es como estamos en posiblemente y el último es no me sirve. Así como las encuestas de satisfacción de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo o en total desacuerdo, algo así ustedes lo pueden clasificar. Clasificar la información, o sea, ustedes ya revisaron cuál le puede servir y cuál no, y ahora la van a clasificar por enfoques teóricos. Entonces, estos hablan de esta temática. Entonces, estos hablan, con el ejemplo de Betty la Fea, estos hablan de oficina de comunicaciones. Ok, estos hablan de Betty la Fea. Ok, estos hablan de relaciones públicas. Entonces, ahí yo empiezo a clasificarlos y bueno, este me sirve para esto, este me sirve para esto, y así me va sirviendo. ¿Listo? Por métodos utilizados también como desarrollaron su investigación o por los resultados que encontraron o los hallazgos que se desarrollaron ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de organización es una tabla de autores, eh, es una tabla de autores, es una tabla de autores que me va a contar que, tráigalo, es una tabla de autores que me va a contar, eh, por ejemplo, cómo lo estoy clasificando. Entonces, estoy clasificándolo por autor, entonces lo clasifico por fecha. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, etcétera. O sea, yo le voy dando una significación al respecto. Y cómo me va generando un resultado. O lo clasifico por tema. Entonces, por ejemplo, como estoy hablando, el tema del ejemplo anterior era sobre adolescentes y las redes sociales, entonces lo estoy clasificando por inteligencia artificial en la educación. Entonces, ¡pum! Entonces, ahí lo clasifico por uso de IAs. Listo. O también por personalización de las plataformas. Entonces, plataformas es el otro punto del otro tema. ¿Cuál es el enfoque teórico? Entonces, no, que es conductismo, que es eh, constructivismo, etcétera, etcétera, dependiendo de cada una de estas. ¿Listo? ¿Y qué metodología usaron? No, que fue cuantitativa, no, que fue cualitativa, no, que fue mixta. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para entender un poco esas otras dinámicas. Cuarto, ¿cómo yo voy a analizar eh, y sintetizar la información? ¿Por qué? Resulta que esa es la otra dinámica. El problema en qué radica. El problema radica en que, por ejemplo, yo tengo que empezar a lo que les decía al principio, tienen que poner a conversar a los autores, ¿listo? ¿Por qué voy a poner a conversar a los autores? Resulta que para mí es importante que las ideas que tenga el texto, sí o sí, es importante para poderle dar un sustento al texto. No es simplemente copiar y pegar, eh, sino que tiene que ver con esas dinámicas y ese ejercicio. Entonces, sí o sí, yo tengo que
sí o sí yo tengo que comparar las ideas. Entonces, lo que yo les decía. em, ¿Por qué? Porque obviamente en los enfoques, al yo contraponer las ideas, cuando pongo a conversar los autores, pues me puede dar una conceptualización mejor. Entonces, de ahí que nosotros sí o sí tenemos que entender un poco las dinámicas que se dan al respecto. ¿Listo? Entonces, sí o sí, vayan más allá del resumen. Por eso les decía, revisen revisen las palabras claves, los objetivos y las conclusiones. Y no solamente se queden con el resumen, sino también revisen lo demás, que eso les va a servir para encontrarlos. ¿Cómo también lo puedo hacer? Entonces ya tengo las ideas y empiezo a utilizar técnicas de síntesis. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que se pueden usar? Entonces, los mapas conceptuales, que es el más común que todos tenemos en cuenta. Los diagramas de Venn es otro que podemos utilizar. Los cuadros de comparación, ese es otro que se hace, que se puede hacer en Excel. Eh, em, Esto es porque nos puede dar a entender que los cuadros lo podemos hacer en Excel. Entonces, idea 1, tan, idea 2 y respuesta, digámoslo, yo puedo poner de tercera casilla. Entonces, en la tercera casilla eh, yo pongo el análisis de esas dos ideas. ¿Para qué? Para yo decir, bueno, en la idea 1 me dice tal cosa, en la idea 2 me dice tal otra. O yo puedo hacer idea 1, análisis, idea 2, análisis, y así sucesivamente para hacer un análisis de cada idea y yo tener un insumo para cuando tenga que construir el antecedente lo pueda hacer mejor. ¿Listo? Porque pues es parte activa del proceso. Y por último, y no menos importante a la hora de construir un estado del arte, es la redacción. Entonces, ¿cómo se hace un estado del arte? Bueno, primero tenemos que dar una introducción al estado del arte. Entonces, todo tiene que tener introducción, todo. Si yo hago justificación, tengo que hacer una introducción. Si hago marco teórico, tengo que hacer una introducción. Si hago marco metodológico, tengo que hacer una introducción. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar de sopetón a decir, estos son los antecedentes que utilizamos y los convertimos en estado del arte. No. Yo tengo que conectar, aterrizar, por qué causa, motivo, razón o circunstancia. Revisé estos, cuántos revisé, por qué los revisé, en qué tuve en cuenta. Digamos que uno va contando esos ejercicios de selección. ¿Listo? Así como cuando ustedes ven un concurso y bueno, teniendo en cuenta que los ítems evaluados eran estos, tal, así hacen una introducción, así mismo se tiene que hacer. Después de tener una introducción que no les puedo decir es que son 2 páginas, es una página, no, porque eso no hay un límite establecido. Obviamente usted no va a hacer una introducción de 30 páginas, no. Lo ideal es que la introducción no supere ni siquiera la página, porque usted apenas está introduciendo, ¿listo? Porque si usted introduce demasiado, se va a llenar de retórica el documento y pues no va a ser aprobado, ¿listo? ¿Por qué? Porque le van a decir, no, bájele la retórica porque hay palabras que sobran, recuérdenlo que les va a sonar muy familiar cuando estén construyendo su trabajo de grado, y es economía del lenguaje, economía del lenguaje, economía del lenguaje. ¿Por qué? Porque la economía del lenguaje que busca
busca que genere como tal una categorización al respecto y que cuando yo hable sobre la introducción vaya, a pesar de que estoy haciendo una introducción, sea lo más específico y sencillo, específico, sencillo y directo posible. ¿Listo? ¿Esto en qué sentido? En el sentido de poderle dar una formalización al proceso. No es echar carreta por echar carreta, sino saberla echar en ese fragmento, en esa media página, que realmente las introducciones casi siempre son media página, dos párrafos grandes, tres párrafos bien echados, es una buena introducción. Y el cuerpo, organizarlo por categorías, temas o cronología, usted decide cómo hacerlo, eso ya es decisión suya. Y obviamente incluir citas y análisis críticos al respecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende específicamente de usted cómo vaya a hacer ese proceso. ¿Cuál es en ese ejercicio? Las conclusiones. Ay, pero es que las conclusiones van al final. Sí, obviamente las conclusiones van al final, pero usted debe ir cerrando ese capítulo. Así como en los libros van los capítulos, no se saltan de uno al otro, sino que de alguna u otra manera van cerrando, de eso se trata, ¿no? Entonces, resumir los principales hallazgos, identificar los problemas, y conectar la justificación con la justificación del proyecto. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta investigación? Porque el estado del arte me soporta esa investigación. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Pues coherencia, cohesión, uso de conectores, vuélvanse amigos del sin embargo, por otro lado, teniendo en cuenta, en coincidencia, coincidencialmente, pero no sean repetitivos. ¿Por qué? Porque si no, su director de tesis le va a hacer como me hizo a mí el mío en la primera vez que me revisó mi tesis. Me puso a hacer una plana de cuántas, no incluir, la plana decía, me tocó llevársela hecha a mano. No vuelvo a escribir en torno en una investigación. ¿Por qué? Porque él se puso a contarlos y contó en el primer esbozo, en el primer anteproyecto, alrededor de 50 entornos, pero no del entorno de la sociedad, sino en torno a la conversación, en torno, pero involuntariamente lo hacía y era como la muletilla en el texto. Entonces me puse a hacer esos planos para cambiarlo y obviamente eso sirve mucho. Entonces recuerden usar conectores. Busquen todos los conectores. Ahí es donde ustedes van a revisar las conjunciones que por allí les tuvieron que haber visto en el colegio, que hablan de exclamativas, imperativas, todas estas, a ver cuáles puede servir para la construcción del documento. Y evitar siempre escribir de la misma manera. Ay, profe, pero si yo soy el que estoy escribiendo, ¿cómo voy a cambiar? Pues no es que usted sea feliz y triste escribiendo, no, sino que obviamente dependiendo del tema, usted mismo va cambiando su narración. Usted se va dando cuenta si está diciendo lo mismo que dijo anteriormente. Por eso cuando uno se pone a hacer trabajos de investigación, lo ideal es escribir una o dos páginas diarias a, al día. Bueno, diarias al día. Una o dos páginas por día. Obviamente, ¿eso qué quiere decir? Eso no quiere decir que yo me siento, escribo dos páginas y ya de mañana no vuelvo a escribir. No, pero es para usted no estar, o sea, para poderle dar un enfoque diferente y que no suene a lo mismo que usted le está escribiendo. ¿Por qué? Por eso cuando usted deja para hacer el trabajo, entregar el trabajo la última semana que se trasnocha 4 días, pues obviamente los trabajos no siempre salen bien porque usted puede empezar a repetir lo que ya había dicho antes. Entonces tengan en cuenta un poco esa dinámica porque es importante. Y siempre anote las referencias desde el principio, use gestores bibliográficos que le van a ayudar un poco a generar esas dinámicas. Y obviamente no todo lo que está investigado es una verdad absoluta, lo que yo les decía, no todo está inventado y no todo está escrito, entonces se pueden hacer eso. Errores comunes, entonces hacer análisis, hacer resúmenes sin análisis, basarse en fuentes de poco confiables y en no citar correctamente. ¿Listo?
Con esto, digamos, la idea es que ustedes hayan tenido un poco más de claridad de cómo se construye el estado del arte para que ya como tal, pues revisemos un poco qué pide la guía como trabajo final de esta primera, de este segundo escenario y con base en eso, pues puedo entender un poco más. Entonces, voy a cambiar de pantalla para mostrarles la guía y si tienen alguna duda, inquietud o pregunta, es el momento de hacerla. ¿Listo? Esta guía. Listo. Entonces, ¿qué dice la guía? Bueno, bueno, paso uno, participar. Ustedes ya están aquí, los que no, pues lo van a escuchar. Van a revisar la actividad, entonces definir, esto también ya está en el foro, algunos ya lo han hecho. Entonces, tienen que de alguna u otra manera revisar la matriz de análisis de contenido. Que esa la tengo por acá, ya se las voy a mostrar. Espérenme, yo cambio mejor acá. Pantalla completa. Mejor así. Listo. Bueno, entonces, dice por acá, entonces, esta matriz de contenidos, ¿para qué la van a utilizar? Esta matriz de contenidos es para que ustedes vayan desarrollando el ejercicio. Entonces, lo primero es entender un poco cuál es el tema en el que van a desarrollar la investigación, ¿listo? ¿Cuáles son los subtemas? Entonces, lo que yo les decía, entonces el tema es eh, creación de, obviamente ustedes lo van a redactar mejor, redacción de, perdón, creación de una oficina de comunicaciones en Ecomoda. Ese es el tema. ¿Cuáles son los subtemas? ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia esta creación de una oficina de comunicaciones mejora las relaciones públicas, mejora la comunicación digital, mejora la comunicación externa, etcétera? Esos son los subtemas que ustedes van a desarrollar. Van a hacer la descripción del problema de la investigación o del fenómeno que ustedes van a atender. Entonces, eh, ustedes se van a hacer estas preguntas. Así como nosotros a la hora de construir una noticia hacemos, respondemos las 5 Ws, el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, incluso el para qué también, así mismo voy a hacer, ¿listo? Voy a responderme estas preguntas. Pero no es que yo lo ponga aquí como primera pregunta, respuesta, segunda pregunta, respuesta, no. Yo lo voy a hacer de una manera redactada que implícitamente estén ahí presentes. ¿Listo? ¿Por qué? Por eso lo dice acá, preferiblemente en un párrafo de cada uno. ¿Para qué? Para yo ir conectando lo uno con lo otro. No es que yo las ponga debajo como respuesta. ¿En qué consiste? Consiste en la importancia de las oficinas de comunicaciones. No, sino que yo tengo que hacer un ejercicio de redacción en el cual yo pueda como tal desarrollar esta dinámica mucho más fácil. ¿Listo? Bueno, y la calificación. Entonces hago una revisión a partir de bibliográfica y de referencias. Entonces aquí dice 5 estudios sobre que hayan hablado sobre el tema. Entonces aquí está el ejemplo. Y toda la bibliografía consultada en la forma que se debe citar, teniendo en cuenta pues las normas APA. Y esa es la matriz de contenidos que ustedes deben revisar. ¿Listo? Con base en eso también, en la guía, decía que, bueno, revisan el objeto virtual de información que también está ahí en la misma actividad. Para que ustedes puedan como tal
entender un poco cada una de las dinámicas que hacen falta que de pronto yo no haya atendido, pero que creo que fueron cubiertas todas las temáticas. ¿Listo? Para eso en cada uno de los, se crearon, pues están los foros con la apertura y se le ha ido dando retroalimentación a quienes han participado hasta la fecha. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Ok, chicos. Si no tenemos ninguna duda, inquietud o comentario, recuerden que cualquier inquietud que tengan me pueden escribir más fácil por este chat al correo diego.pinilla@unad.edu.co, porque no es que no revise los chats de la plataforma, sino que pues este lo tengo asociado al teléfono, entonces puedo ver el chat instantáneamente y no hasta que entre a la plataforma y demás. Entonces, si tienen una duda y quieren resolverla, pues es más fácil que me escriban por el chat acá. ¿Listo? Chicos, no siendo más, les deseo una feliz noche y nos hablamos en la siguiente conferencia web. Un abrazo para todos. Chao.